Muy buenos días. Un saludo especial en nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Diana María Vélez Vázquez, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Referentes Convencional y Constitucional del Código General Disciplinario y la Ley 2094 de 2021, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. Estamos en tiempos de constantes cambios, por lo que los preceptos normativos que regulan los comportamientos dentro de la sociedad deben ser ajustados conforme a las circunstancias que lo requieran. Es así que en Colombia, con la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 02 de 2015, el diseño de disciplina judicial previsto por el legislador del 91 fue objeto de su primera gran reforma, la cual implicó la conformación de una nueva estructura corporativa, como lo es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con competencia para juzgar a los empleados y funcionarios judiciales, sustrayéndolos de algunas atribuciones que antes tenían, como son las acciones de tutela y los conflictos de competencia. Posteriormente fue expedido el Código General Disciplinario, la Ley 1952 de 2019, luego por medio de la Ley 2094 de 2021, se introdujeron las modificaciones acogidas de la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de sanciones a servidores públicos en el marco del control de convencionalidad. Estas normas entrarán en vigencia el próximo 29 de marzo de este año y en esa perspectiva la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, iniciamos hoy un ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario con el objetivo de compartir experiencias a través de reflexiones e interpretaciones de carácter convencional y constitucional, una mejor y adecuada comprensión de la aplicación y alcance del naciente Código General Disciplinario. La conferencia de hoy tiene como propósito promover la reflexión sobre los referentes mencionados del Código General Disciplinario, su evolución y actual desarrollo, buscando plantear algunas preguntas y retos para su consolidación. Iniciamos este ciclo con dos invitados muy especiales, sin duda expertos connotados en materia del derecho disciplinario a nivel nacional e internacional, como son el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, abogado, magíster y especialista en ciencias penales y criminológicas, con estudios en doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Disciplinario, Casación Penal y Derecho Comercial, con experiencia profesional específica en Derecho Disciplinario, Constitucional, Público, Administrativo y Penal. También el doctor Ramírez ha sido procurador delegado en materia disciplinaria y ante el Consejo de Estado. Trabajó como asesor en el Congreso de la República, en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras. En la rama judicial ha sido juez de la República, magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, profesor universitario y conferencista internacional en Derecho Disciplinario, coautor del Código Disciplinario del Abogado y del Código General Disciplinario. También ha sido asiduo colaborador y formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Actualmente, el doctor Ramírez se desempeña como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero además quiero resaltar que el doctor Carlos Arturo fue invitado especial del Poder Judicial de Panamá a través de nuestro par, la Escuela Judicial de esta hermana república, para contribuir en la redacción del Código de Integridad Judicial de ese país. De igual manera, tenemos el gusto de contar con la participación del doctor José Adolfo González Pérez, abogado, magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Penal y Administrativo, autor del libro Derecho Disciplinario y Bien Jurídico, coautor del tomo 2
debates fundamentales sobre derecho disciplinario, ha sido abogado litigante, funcionario de la Contraloría General de la República, servidor también de la Procuraduría General de la Nación, formador constante y gran facilitador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, profesor universitario a nivel nacional e internacional. Actualmente el doctor Adolfo se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba. Como ustedes pueden ver, nuestros invitados en esta primera conferencia del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario son dos connotados expertos con una trayectoria profesional y académica vasta. Al finalizar esta exposición, nuestros conferencistas invitados darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Adicionalmente, todas las inquietudes técnicas sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Para el registro de asistencia durante la conferencia se colocará en el chat un link al cual deben ingresar con el código que aparece adjunto, y al finalizar esta conferencia los invitamos a diligenciarlo. De igual manera, certificaremos a quienes participen el 100% de esta capacitación. Doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, es todo un honor, un gusto volver a tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Marilucero. En verdad, el honor es mío de poder acudir a esta casa, nuestra casa de estudios judicial especializada, que es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A usted, doctora Marilucero, un saludo muy respetuoso, con todo mi afecto, a su equipo de trabajo y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Termino de la misma manera, saludo a nuestro presidente, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, a quien auguro lo mejor para su gestión, y por supuesto a nuestra presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la doctora Diana Marina Vélez Vázquez, quien funge como la primera mujer presidenta en esta nueva corporación. El tiempo es muy corto y el tema es bastante ambicioso, como quiera que tiene que ver con los referentes convencionales y constitucionales del Código General Disciplinario y la Ley 2094. Esto podría plantearse de una manera genérica y de volver a retomar y replantear lo que ustedes de alguna forma en redes sociales o en canales como YouTube han tenido la oportunidad de ver, pero me voy a centrar en aspectos puntuales que inclusive pueden tocar con nuestra jurisdicción disciplinaria y lo que se viene. Lo primero que tengo que decir es que el tema de la convencionalidad no es nuevo. Ustedes saben perfectamente que el tema no es nuevo, el tema siempre ha existido. De hecho, el primer referente de convencionalidad, si se le puede llamar así, para nosotros y este problema que se surge ahora a raíz del fallo de la Corte Interamericana en el caso Petro-Colombia versus Colombia, pues ya la Corte en el año 2006, con una ponencia curiosamente de Humberto Sierra Porto en la sesión 28, ya había abordado este tema de la aplicación de los tratados internacionales y concretamente la Convención Americana de los Derechos Humanos frente al examen disciplinario de los servidores públicos de elección popular. Y aquí arranco con una afirmación que está consignada en uno de mi cuenta de Twitter académica, en la cual digo que el derecho disciplinario es constitucional, pero es inconvencional. Y la razón es sencilla, porque todos los análisis que ustedes pueden hacer, o si acometen ese examen, de la jurisprudencia especializada constitucional sobre las revisiones a los códigos disciplinarios, y hablo códigos disciplinarios y hablemos un poco más allá de códigos sancionatorios, inclusive el régimen del Tribunal de Ética Médica, el régimen fiscal, la ley 1123, que ya es un tema disciplinario nuestro. Siempre ustedes encuentran que la mayoría de los exámenes de constitucionalidad, la Corte avala institutos o figuras que tienen que ver con garantías, pero morigeradas bajo el argumento de que el derecho disciplinario no es la última ratio, de que el derecho disciplinario es una de las manifestaciones del poder punitivo estatal, siendo el derecho penal la última ratio por tener
mayor intensidad en la respuesta o castigo, que es la privación de la libertad. Y esa justamente es la razón a que apela, ojo con esto, el fallo Petro Colombia versus Colombia. El fallo, cuando ustedes, los invito a que lo vuelvan otra vez a revisar ya dentro del desapasionamiento y la tranquilidad que nos lleva, que ha pasado un tiempo de reflexiones y revisiones. Observe que lo que está pasando allí es que dice: la Convención Americana de los Derechos Humanos garantiza el ejercicio de un derecho político, que es a elegir y ser elegido, pero una autoridad administrativa no puede restringir el ejercicio de ese derecho, sino por virtud o de que el Estado lo haga a través de una autoridad jurisdiccional dentro del proceso penal en una decisión de carácter definitivo, sentencia. Claro, entonces el enfrentamiento del Estado colombiano y sus instituciones en el fallo Petro versus Colombia se remite al problema de la Procuraduría General de la Nación, pero genera un efecto reflejo en todas las autoridades que administramos o somos autoridades disciplinarias, inclusive esta que es jurisdiccional, como quiera que dentro de las afirmaciones que se hacen en el fallo se habla de una sanción que a nosotros también nos impone determinar en los casos de las faltas gravísimas, y es ¿cuál? La inhabilidad. Si la inhabilidad tiene efectos de impedir el ejercicio de la función pública, inclusive los de elección popular, es ahí donde la garantía se activa de la Convención Americana y pugna con el derecho disciplinario. Entonces, claro, se transversaliza entre lo que es un servidor de elección popular para conectarse inclusive en escenarios en los cuales cualquiera de nosotros podamos ser investigados y sancionados, y a quien nos pueden imponer una inhabilidad por una falta disciplinaria gravísima, eventualmente no podamos acceder a ser sometidos al voto popular porque tenemos una inhabilidad. Y lo que les digo es tan cierto que dentro de la garantía de no repetición del fallo, recuerden ustedes, para los que lo han leído, pide a Colombia que se revise el delito de elección ilícita, aquel que castiga al que se hace elegir teniendo una inhabilidad. Pide revisar el régimen fiscal por la imposibilidad también que existe dentro de los efectos de la sanción fiscal de que pueda acceder a someterse al voto popular. Y lo mismo ocurre con el proceso sancionatorio de la superintendencia, que mientras no se pague la multa, no puede acceder a un cargo de elección popular o someterse a que sea votado popularmente. Entonces, la primera mentira que hay que erradicar, esto es un tema de la Procuraduría que tiene que ver con los servidores de elección popular, porque siempre la pregunta es la misma. ¿Esto aplica solo eso aplica solo para los servidores de elección popular? No. Cuando se genera ese problema, Colombia reacciona a través de una modificación de la norma disciplinaria. ¿Y cómo lo hace? Tiene un código que aún no entra a regir y se aprovecha la no entrada en vigencia para hacer una reforma sobre lo que aún no había entrado a regir. Y viene la ley 2094 del año pasado. Y esa ley, en procura de cumplir con la garantía de no repetición, cuelga esa facultad jurisdiccional a la Procuraduría, con lo que en opinión de algunos expertos se suple el concepto de jurisdiccionalidad. Eso dejémoselo a la Corte Constitucional, que lo va a definir. Si eso no es, pero ya tenemos un pronunciamiento de la Corte Interamericana en revisión de cumplimiento del fallo, donde preliminarmente ya ha dicho que la ley, al parecer, no cumple los parámetros de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nuestro problema de jurisdiccionalidad no lo tenemos en la jurisdicción disciplinaria. Lo tendríamos en la garantía, en estricta lectura, como lo dice esa aclaración atinada que hace Bio Grossi. Los invito también a que la lean dentro del mismo fallo, y Eugenio Raúl Zaffaroni, y es: no nos cabe en la cabeza que una autoridad administrativa imponga una sanción que
restrinja el ejercicio de un derecho político. ¿Ah? Pero entonces la convencionalidad se ha convertido en este momento en el tema de moda para el derecho disciplinario. Y a buena fe que lo es, porque claro, nosotros podemos en una sana discusión académica sentarnos a decir que efectivamente todo régimen disciplinario colombiano puede tener problemas de convencionalidad y tenemos razones para justificar que ello es así. Sin embargo, el mismo fallo de la Corte Interamericana parte de un predicado, y los invito a que lo lean, creo que es la consideración 48 o 49, dice: es de la esencia de los regímenes sancionatorios la concentración de funciones de investigación y juzgamiento. Lo ideal es que esté en cabeza de funcionario distinto. Ojo a eso. Claro, porque entonces, si eso es así, vamos al caso concreto. ¿Y qué pasó en ese caso? Ese caso se adelantó en un proceso de única instancia en el cual la misma autoridad dictó el fallo, dictó el pliego de cargos, dictó el fallo y resolvió la reposición porque no tenía otra salida. Por eso se abre el camino ¿a qué? A la doble conformidad, a la doble instancia como absoluto. Por eso la 2094 viene a, de alguna manera con su reforma, a arreglar el problema supuestamente de la convencionalidad del derecho disciplinario. Pero aquí hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, y es lo que pasó con el régimen jurisdiccional disciplinario. El régimen jurisdiccional disciplinario, pues uno revisa el catálogo de modificaciones de las normas y se encuentra con situaciones como esta. Primero, determinadas decisiones las dicta un magistrado y otras decisiones son de sala. Para los que nos están viendo en esta conferencia, la jurisdicción disciplinaria está conformada tanto en primera como segunda instancia en corporaciones, salas, cuerpos colegiados. Entonces, de esa manera, miren ustedes lo curioso, decisiones como el inhibitorio, decisiones como el pliego de cargos, son decisiones de magistrado. ¿Sí? Pero las decisiones, por ejemplo, la de terminación de procedimiento, las que ponen fin a la actuación, o la sentencia, son de sala. Si yo articulo esa norma con el principio rector que ahora postula como obligatorio la separación de roles, diciendo claramente, ya no meramente formal, sino sustancial y convencional, que no puede ser el mismo funcionario o la autoridad el que investiga y acusa con el que falla. Entonces pregunto yo, en composiciones duales de corporaciones, como son la gran mayoría de Colombia, con algunas excepciones por supuesto, en distritos grandes, ¿cómo haría entonces la sala para conformarse y tomar una decisión de fondo en aquellos eventos en que un magistrado ha adelantado la instrucción, ha formulado el cargo y no puede conocer el juzgamiento? Pero les voy a poner otro escenario más curioso, y es que dejaron la misma parte del juzgamiento verbal, del juicio verbal que tenemos hoy vigente, diciendo que conocerá el juicio oral el magistrado hasta antes del fallo. No, pues si se entiende que el magistrado esté en el juicio, pues debe ser el que falla. Claro, esa desconexión, cuando vamos a escenarios prácticos, vamos a tener algunas dificultades que les voy a decir, tanto a la jurisdicción disciplinaria como a las oficinas de control interno, como a todo lo que implique aplicar el código disciplinario, ahora la ley 1952, va a tener esas dificultades. Entonces, el problema, y considero yo, el problema no está en la reestructuración completa de todo el régimen disciplinario. El problema estaba en la consecuencia jurídica, en la consecuencia sancionatoria, que implica imponer una sanción de destitución. Listo, yo puedo destituir, acuérdense el año 95, antes del 2002, que eso era lo que se hacía, pero con ese momento se pensó que era una burla la destitución, se trajo la inhabilidad de la ley 190 del 95 y se vació en lo que hoy es la ley 734.
Entonces, ese efecto de la sanción de inhabilidad que se proyecta a ustedes, a nosotros, a las oficinas de control interno y por supuesto a la Procuraduría, es la que siempre va a tener esa dificultad, porque en la Constitución Política de Colombia existe un órgano que se llama Procuraduría General de la Nación, y adivinen qué es lo que dice allí. Dice dos cosas claves para efectos de la convencionalidad. Uno, que esa atribución de vigilar disciplinariamente la conducta de los servidores públicos incluye a los de elección popular. Sigue siendo administrativa por más de que le dé el tinte jurisdiccional. Dos, esa función la ejerce a través del procurador general o sus, abro comillas, delegados o agentes. ¿Qué significa eso? Subordinación. Puede usted hacer convocatoria pública para escoger la sala, puede hacer lo que quiera, pero los cargos son de libre nombramiento y remoción. ¿De quién? Del procurador general. Entonces, los problemas de juez imparcial, de juez autónomo y juez independiente, listo. Imparcialidad. Usted está partiendo de un prejuicio diciendo que va a ser imparcial por eso y eso no es suficiente. Listo. Sáquelo. Autónomo, independiente, cuando la Constitución dice que es un delegado o agente el que puede ejercer esa atribución. Pero el segundo problema es que la Constitución Política de Colombia sigue diciendo ejercer preferentemente el poder disciplinario. Y por eso la Procuraduría, cuando quiere, desplaza a las oficinas de control interno y asume algo que ya no puede hacer acá en la jurisdicción desde el año 2002 a raíz de la sentencia C948, donde dijo, esto es jurisdiccional, ustedes administran. ¿Sí ven? Entonces, si descendemos un poquito más a la ley 2094 y miramos cuál fue la norma que se cambió, pues nos cambiaron una norma del régimen especial de los servidores judiciales. ¿Cuál norma? Alcance de la función. Pero no se ha tenido en cuenta que así esté vigente la ley 2094 desde el 29 de junio del año pasado, adivinen qué, los invito a que busquen esa norma en la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Llámele Kelsen, llámele el que quiera, que fue el que se inventó ese tema piramidal, pero ahí está. Entonces, hay una ley estatutaria que dice quiénes ejercen función jurisdiccional disciplinaria. Y hay una ley ordinaria del año 2021 que dice otra cosa. Esos parámetros para significarles que ideal dentro de un modelo de Estado social y democrático de derecho, el cual lo es Colombia, y que además ha incorporado como cláusula, ¿sí?, de bloque de constitucionalidad los tratados relacionados con derechos humanos. Claro, se supone que cualquier manifestación del poder punitivo estatal tenga que ir permeado de garantías convencionales. Pero esas garantías convencionales tienen que tener lecturas particularizadas. Y ahí es donde viene el problema, porque cuando se abusa, cuando se toma el argumento de la convencionalidad, por la convencionalidad misma, se pueden llegar a absurdos como estos. Se pueden llegar a los absurdos en los cuales jamás se podrá ejercer control disciplinario porque hay una relación de subordinación. Uy, ¿dónde es eso? El Código Disciplinario de la Policía de hace 2 semanas, que salió toda la gente a decir el código, ahora sí, los derechos humanos. ¿Ya lo revisaron? ¿Ya revisaron quién tiene poder referente ahí? El inspector general de la policía. Y arriba de él está el comandante general. ¿Saben por qué? Porque en ese mismo código hay conceptos como unidad de mando, obediencia y disciplina. Y aquí los invito a los que manejan bien este tema del disciplinario a conceptos que tendrían entonces que ser reevaluados, como ¿cuál es? La relación especial de sujeción. Si hay una relación especial de sujeción entre el Estado, entonces yo estoy facultado para a ese con el que tengo la relación especial de sujeción, llamarlo a rendir cuenta. Y por eso se justifica que existen en las oficinas, en las entidades del Estado, oficinas de control ¿qué? Interno disciplinario. Claro, porque es esa relación que permite, dentro de la garantía de la buena marcha de la función pública, llamar al que no está cumpliendo el deber. Entonces, eso ya rompía entonces bajo el vínculo de subordinación. Y entre la relación sea más intensificada, fuerzas militares, policía, y qué decir de los temas de los, entre comillas, fueros, en los cuales las garantías justamente es policía investiga policía, militar investiga militar, y les voy más, juez investiga juez.
Claro, nosotros aquí tenemos régimen de carrera, podemos salirle al paso modificando reglamentos, podemos hacerlo, pero nosotros no podemos ser jurisdicción a través de reglamentos. Ni tampoco podemos construir tribunales alternos, itinerantes o accesorios o estar llamando a conjueces para que nos hagan sala, porque eso también es violatorio del debido proceso. Y adivinen de qué, de una garantía convencional. Porque es que resulta que la Corte Interamericana conectó las garantías judiciales, y lo ha dicho muchas veces, a todo lo que constituya manifestación del poder punitivo estatal. Entonces, al disciplinario también. El mismo fallo de Petro lo dice. Entonces, bajo esa égida, claro, yo también debo tener la garantía en debido proceso y principio de legalidad de un procedimiento previamente establecido al cual yo sé con antelación que me voy a enfrentar. No a un tribunal accesorio, no al conjuez que salga en una rifa, no al tribunal itinerante que se pueda crear por vía de un acuerdo para que falle los de Pereira y que falle los de Manizales, o los Popayán y los de Pasto, o los de Cali. Eso no es el camino. Entonces, esto es para llevarlo todo, a llevarlos a esta reflexión. La convencionalidad no es la convencionalidad por sí misma, porque entonces ahora vienen los predicados de que, uy, se cayó la ley 1123 de 2007. ¿Se cayó? ¿Y de cuándo es la Convención Americana de los Derechos Humanos? El mismo año que estaban separando roles en Colombia, año 2002, a través de un acto legislativo que modificó la Constitución, estábamos cogiendo el código que hoy están cascando a nivel internacional y que es el que nos toca aplicar. Y la ley 1123 es del 2007. O sea, 3 años después de que se creara el sistema penal acusatorio que se hizo para garantizar convencionalidad. Y cada vez que se ha atacado por inconvencional la ley 1123, la ley 734, la Corte ha dicho no, tratamiento diferenciado en ejercicio. Entonces, la convencionalidad por sí misma, pues claro, uno podría tener razones para decir, pero es que allí lo dice, mire, no puede ser el mismo. Siempre lo hemos creído, lo hemos conocido y lo sabemos. Que haya leído instrumentos internacionales, lo sabe que es una garantía absoluta, pero garantía absoluta en relativos respecto a la manifestación de cada ejercicio del poder punitivo estatal. Nosotros no tendríamos dificultades porque yo no tengo ninguna relación diferenciada, funcional, dependencia jerárquica, no la tengo, ni entre mis pares, ni yo soy el jefe de los magistrados de los consejos seccionales, de ninguna manera. Tenemos un régimen de carrera que de alguna forma nos da esa autonomía, esa independencia. Pero entonces, el mensaje es ese. La pregunta podría ser, y entonces, y creo que yo no quiero meterme mucho en eso porque en alguna conversación que tuve con Adolfo previamente a esto, él tiene unas inquietudes muy interesantes que les va a plantear con respecto al régimen de los abogados, pero no la sé, pero después de escuchar si él me da la posibilidad y vamos a tener un pequeño diálogo aquí para ustedes, pero ojo con eso, porque claro, nosotros en principio escalamos al instrumento internacional ante pugna con el ordenamiento interno. Y podríamos construir un discurso, es la aspiración de que exista separación de roles, de que no sea el mismo el que investiga el que acusa. Ahora nosotros con un problema el 29 de marzo, porque el 29 de marzo ya la Procuraduría resolvió, nosotros tenemos que aplicar el mismo principio de separación de roles y no lo hemos resuelto todavía por todos los temas de infraestructura y que comporta. Esto es rama judicial, eso es un órgano de control. Entonces, reflexiones finales. Podríamos construir un discurso inconvencional para excusarnos de la aplicación de un código como la 1123, la 734, la 1952, la modificada por la 2094. Claro. De la misma manera como construimos, y los he construido cuando fui magistrado en seccional, discursos de excepción de inconstitucionalidad, y me he muerto con ese discurso y lo he traído aquí y lo sigo defendiendo en unos temas que yo creo que son inconstitucionales y que también son inconvencionales. ¿Puedo hacerlo? Claro. Somos autónomos, los jueces somos autónomos. Pero que nosotros en principio tenemos una herramienta que venimos aplicando y mientras no nos digan otra cosa, por lo menos, pues, en temas de que lo más
lo más preocupante que uno puede tener hoy, además del problema operativo que les acabo de poner de presente, sería el de los abogados. Creo que Adolfo se va a ocupar ahora algo de eso, pero nosotros tenemos un marco normativo que tenemos que aplicar. Ese nuevo marco normativo que, oigan, entre otras, la ley 2094 todavía no, la ley 1952 no ha entrado a regir, pero allá en la Procuraduría lo único que tiene vigente es la facultad jurisdiccional, pero resulta que las sanciones siguen siendo las mismas, o sea, todavía una autoridad, pues, con naturaleza jurisdiccional, dicta decisiones, la decisión que dicta restringe el ejercicio de un derecho político. No es juez, bueno, digamos que ahora sí es juez penal, no. Y eso se justifica, ya para despedirme, en esto. Si el derecho penal Juan Bustos Ramírez, Luigi Ferrajoli, Principia Juris y Derecho y Razón, puedo decirles cualquier cantidad, si el derecho penal es la manifestación más intensa del poder punitivo del Estado, porque está vinculada a la libertad de una persona, y por eso tienen que activarse diques de contención que limiten ese ejercicio, como estas garantías convencionales. Por eso se le exige en la Convención Americana que sea ese juez penal el que limite el ejercicio de ese derecho fundamental, de ese derecho político a elegir y ser elegido. Y la sanción de inhabilidad en la 1952, que viene a regir, sigue siendo igual y con los mismos efectos. Entonces, esa discusión, se los digo con todo respeto, eso no va a terminar todavía. La reflexión, convencionalidad por convencionalidad, tiene sus relativos. Pues muchísimas gracias, de verdad, me emociono muchísimo, me hubiera gustado quedarme mucho más tiempo acá. Podría quedarme aquí en un foro permanente, doctora Mari Lucero, pero bueno, les agradezco muchísimo, entiendo que el tiempo es bastante complicado y yo le voy a dar el uso de la palabra a nuestra querida, ilustre directora para que creo que algunas inquietudes me van a plantear. Muchísimas gracias, apreciado doctor Ramírez, por su tan clara, técnica explicación sobre este tema tan apasionante y tan interesante para el derecho disciplinario. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Ramírez. ¿Cuál es el cambio principal para la jurisdicción disciplinaria con la entrada en vigencia de la ley 1952? Bueno, son muchos, pero yo creo que el fundamental es el artículo del debido proceso. ¿Por qué? Porque el artículo del debido proceso pasa de ser formal a ser sustancial. Hoy, año 95, año 2002, año 2019, la noción de debido proceso es formal, que es una autoridad competente, o sea, competencia, y que respete el proceso que está fijado en el código, para abrirle el camino a la 2094 a un concepto sustancial de debido proceso. Tiene que garantizarse que no sea el mismo que investiga y acusa que el que falla. Dos, que no puede ser la misma autoridad o persona la que revise la propia decisión. Tres, que en caso de que la segunda decisión sea de carácter sancionatorio, o sea, viene absolviendo, se apela al absolutorio y en segunda instancia se condena o se sanciona, que esa decisión sancionatoria, siendo la primera, tenga la posibilidad de tener una doble conformidad, que otra autoridad distinta lo revise. Entonces, claro, eso es lo más importante para mí porque trastoca por completo las estructuras de las autoridades disciplinarias, desde las oficinas de control interno hasta nosotros. Y eso no es fácil armonizarlo con lo que hoy tenemos. Y el código no da la solución ni la respuesta. Y si no me lo creen, miren lo que está pasando en las oficinas de control interno o hagan un ejercicio hipotético los magistrados que me están acompañando hoy de cómo sería el ejercicio a partir del 29 de marzo en sus insularidades, en sus singularidades y se van a llevar varias sorpresas sobre el particular.
Doctor Ramírez, frente a la convencionalidad, ¿pueden aplicarse a partes de la Ley 734 y de la Ley 1952 para las etapas procesales? Yo podría decirlo así. Yo podría aplicar partes de códigos, pero no podría aplicar partes del proceso. Y lo voy a explicar. Yo podría aplicar en favorabilidad normas de las 734 más favorables que las que pueda traer la 1952. Pero cuando aterrizo el proceso, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las reglas procesales son de inmediato cumplimiento, pero me dirán, pero es que las de contenido sustancial, resulta que si yo hago una mezcla entre el proceso anterior, el que se fue, y el proceso que llega, ¿qué es lo que estoy haciendo en la práctica? Construyendo un tercer proceso. Con este mezclado saco un tercer proceso. Y eso es tan violatorio de garantías como no aplicar la favorabilidad. Entonces hay unas reglas que ustedes tienen que pegarse de esas reglas, que son las reglas de transitoriedad y vigencia, que en algún momento se las van a enfrentar a ustedes como autoridades disciplinarias o ustedes como litigantes, es que hay litigantes aquí conectados, las postularán ante las autoridades disciplinarias en un discurso que, dependiendo de la autonomía y la independencia, por lo menos en lo que atañe a la jurisdicción disciplinaria, decidirán si excepcionan o no o aplican una favorabilidad. Pero ustedes, en principio, las autoridades disciplinarias tienen un marco de regulación y vigencia. Y ahora les doy el ejemplo contrario. Entonces, usted dijo que se pueden aplicar códigos, partes y separado de procesos. Claro, por ejemplo, hay figuras interesantes que generan un problema de favorabilidad en dos fenómenos que conocen muy bien. La retroactividad y la ultraactividad. Entonces, claro, ¿qué pasaría si eventualmente yo revisara una decisión en la cual me han destituido e inhabilitado por 20 años por una conducta dolosa en la cual estoy pagando la inhabilidad, estoy inhabilitado, pero resulta que esa sanción, esa motivación de la culpabilidad dolosa no está suficientemente sustentada en los elementos que ahora sí la 1952 los trae. ¿Podríamos hablar de una favorabilidad? Eventualmente sí, eventualmente no, no lo voy a decir, pero puede ser una posibilidad. Otra posibilidad, tratamiento más benigno o desaparición de una falta. Por ejemplo, el elegir, postular, nombrar o designar a alguien en quien concurra causal de inhabilidad, impedimento, incompatibilidad, el típico caso. Pero resulta que si ustedes revisan la 1952, adivinen qué elemento le incluyó el legislador. A sabiendas. Y a mí me han sancionado por haber hecho eso con culpa gravísima. Favorabilidad, estoy sancionado. Pero ya fue sancionado, doctor. Lean otra vez favorabilidad. Este principio aplicará inclusive para quienes estén pagando la sanción. Ahí tienen la respuesta. Entonces sí, puedo aplicar institutos, figuras, sí. Lo que no puedo es hacer mezclas de procesos porque crearía otro proceso y ahí sí no podría. Estaría también violentando el debido proceso, creándome yo el proceso que creo el convencional o favorable. ¿Sería eso? Gracias, doctor Carlos Arturo Ramírez. Sé que este es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Es el inicio de este ciclo. Quiero desde ya invitarlo a otras capacitaciones de este tipo, en el entendido que esta nueva ley comenzará su aplicabilidad a partir de marzo, del 29 de marzo. Así que, doctor, muchísimas gracias, muy gentil por su participación, y seguidamente le vamos a dar el micrófono al doctor José Adolfo González Pérez. Es también un gusto, un honor tenerlo con nosotros, magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba, también un asiduo formador de nuestra escuela judicial, como ya lo mencioné, académico, profesor, consumado en esta y otras materias
todas relacionadas con este importantísimo tema del derecho disciplinario. Tiene el uso de la palabra el doctor González Pérez. Muchas gracias, doctora Mariceo Novoa, directora de la Escuela Judicial. Saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a nuestra presidenta, doctora Diana Marina Vélez Vázquez, de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a los demás magistrados y magistradas de la Comisión Nacional, inclusive a mi compañero de panel, el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, a todos mis compañeros y compañeras de las comisiones nacionales y a todos los servidores y servidoras judiciales que se han unido y demás personas en esta videoconferencia, saludándolos desde la bella y calurosa ciudad de Montería, Córdoba. Procedo a compartir la presentación sobre el referente convencional constitucional del régimen disciplinario, tema tan importante en punto a la entrada en vigencia de la nueva codificación, de la nueva normatividad. La agenda que desarrollaremos se basa en estos 3 puntos o ítems: recepción constitucional de normas internacionales, reflexiones en torno al régimen disciplinario y unas ligeras conclusiones. Recepción constitucional de los tratados de derechos humanos. Entran las normas internacionales a través de 3 vías a nuestro ordenamiento jurídico en estas cláusulas constitucionales. La primera vía es por el artículo 53, inciso 4 superior, el artículo 94 de nuestra Carta Fundante, que desarrolla la cláusula de los derechos innominados, los derechos naturales que no necesitan estar positivizados, y el artículo 214, numeral segundo de nuestra Constitución Política, y queremos que habla de los estados de excepción y queremos detenernos en este. Este es el dispositivo jurídico protagonista en nuestra sesión, en nuestra charla del día de hoy. Artículo 93 constitucional. Los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno y adicionalmente indica que los derechos y deberes constitucionales se interpretarán de conformidad con dichos instrumentos internacionales. Si observamos los colores de esta presentación, de esta diapositiva, en el que atañe al color amarillo, constituye la cláusula jerárquica o de jerarquía de este precepto normativo superior, de este dispositivo jurídico, consistente en que esos instrumentos internacionales prevalecen en el orden interno. A su vez, lo señalado o lo destacado en color rojo constituye la cláusula interpretativa o interpretación, que esos derechos y deberes constitucionales se interpretarán conforme a dichos instrumentos. Quiero que no olvidemos que mantengamos en la retina en este rato esta presentación y estos colores, estas 2 cláusulas de jerarquía o jerárquica y de interpretación, porque va la que permea la postura que voy a reflejar. Siempre indico en mis intervenciones académicas como formador que lo realizo todas las posturas, todos los planteamientos, las tesis, las posiciones que asumo, las efectúo en mi rol o en mi condición de formador, de académico, más no de servidor judicial. Por lo tanto, no compromete la postura de la corporación a la cual hago parte. Partimos entonces o continuamos con esta reflexión. Existe una antinomia de primer grado entre el artículo 4 superior y el artículo el protagonista de la sesión de hoy, el artículo 93, inciso primero, en el entendido de que ese artículo 4 fundante consigna el principio de supremacía constitucional, que ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, y el artículo 93 superior, inciso primero, consigna
el principio de la supremacía de las normas internacionales sobre derechos humanos. Habrá tensión, habrá colisión en estas dos normas. Hay que afirmar que frente al bloque de constitucionalidad en sí mismo no posee coherencia interna plena ni se cohesiona pacíficamente. Viene la teoría de las antinomias constitucionales. Este será un caso. ¿Cómo se resuelve? Entonces vienen las preguntas. Conflictos normativos. ¿Cómo se resuelven las antinomias entre la Constitución y los tratados internacionales a la luz de supremacía constitucional o con las pautas clásicas de solución de colisión de reglas o antinomias de segundo grado? Aquí es claro advertir, y no nos vamos a detener, pero sí es importante, no nos detenemos mucho tiempo, pero sí es importante esta reflexión, ya que el máximo tribunal constitucional colombiano ha pautado que, por un lado, el artículo 4 superior refiere sobre la primacía constitucional, como se ha indicado, y a su vez el artículo 93 ya anunciado sobre la primacía de los instrumentos internacionales. Pero ha dicho nuestra Corte Constitucional que ello no implica que exista una colisión, un choque, una antinomia, una tensión, sino que ambos dispositivos jurídicos están al mismo nivel jerárquico. Y esa la relación que desde el punto de vista de la jerarquía y de la fuerza normativa es que se encuentran en el mismo nivel conforme a la figura precisamente del bloque de constitucionalidad, y lo que conlleva a que permisos y mandatos aparentemente contradictorios. Estamos entonces afirmando que esos conflictos normativos entre la Constitución Política de Colombia y la Convención Americana de Derechos Humanos no se puede resolver jamás desde el enfoque de la supremacía o de la cláusula jerárquica, porque ha dicho la Corte Constitucional que están en el mismo nivel. Adolfo, entonces, ¿cómo se resuelve? Pero primero, para contestar esta pregunta, Adolfo, ¿existen antinomias entre la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos? Para ello, vamos a empezar por reflexionar que cuando empecé a estudiar Derecho, lo último en Guaracha era el derecho constitucional, la constitucionalización del derecho. Ahora vemos que se habla del derecho constitucional internacional, es decir, la convencionalidad del derecho. Derecho constitucional convencional o internacional. Implica una convergencia dinámica entre el derecho constitucional y el derecho internacional. Se auxilian mutuamente en la protección de la dignidad humana. Esta es la reflexión más importante, a mi juicio, que quiero dejar en esta ponencia. No se trata de que cuál derecho, cuál ordenamiento es más importante, es superior desde la cláusula de jerarquía, sino que el tema es desde la cláusula de la interpretación, y se auxilian mutuamente en la protección de la dignidad humana. La finalidad de todos los dispositivos jurídicos es, en el fondo, la protección de la dignidad humana. Partiendo de estos postulados basilares nucleares, nos preguntamos, ahora sí, ¿existe choque y o tensión de preceptos entre la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos en el marco del régimen disciplinario? Ya se ha tratado un tema sobre una antinomia de primer grado, artículo 31 constitucional, que refiere a la doble instancia, excepto
que las excepciones que consagre el hacedor de la norma, que consagre el legislador. Aquí teníamos con la 1952, teníamos una estipulación normativa donde mantenía los procesos de única instancia. Por ejemplo, a los magistrados de tribunales, de comisiones seccionales, se les investigaba disciplinariamente en procesos de única instancia. Con la 2094 hubo una evolución en ese sentido que eliminó el proceso de única instancia y esto va acorde con la garantía judicial contenida en el artículo 8º, numeral 2, literal H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un derecho humano, un derecho convencional fundamental, recurrir el fallo ante el tribunal o pues es superior. Entonces, como existía una antinomia que fue superada con la 2094 frente a este aspecto, celebro que se haya efectuado ese avance en el derecho disciplinario. Pero la antinomia que a mi juicio, y una postura muy personal, mantiene en ese momento el régimen disciplinario de Colombia es esta. Artículo 277.6 constitucional, ya el doctor Carlos Arturo refirió sobre esa facultad, esa función del Procurador General de la Vigilancia Superior, inclusive de los servidores públicos de elección popular. Y aquí viene el artículo 23, numeral 2 de la Convención, que consagra un derecho humano de elegir y ser elegido, de votar y a que lo elijan, de votar y ser elegido. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese fallo de Petro versus Colombia, del 8 de julio del 2020, que hizo también alusión el doctor Carlos Arturo, ha señalado que no se trata de un derecho absoluto. No es un derecho absoluto, sino que es un derecho que puede tener restricciones, pero aquellas restricciones deben ser legítimas. Entre esas restricciones, precisamente está la consignada, la contemplada en este precepto normativo, que es que sea, entre otras, por condena por juez competente en proceso penal. Condena por juez competente en proceso penal. Aquí parte toda la discusión, a mi juicio, importantísima que define este tema. Vamos a ver cuál es la postura que estamos desarrollando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en esta sentencia ya aludida, comillas, la Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido. Destacamos, es destacado propio, como lo ven en la presentación de la diapositiva, órgano administrativo. Finaliza el máximo tribunal diciendo, seguimos encomillados, solo puede serlo por acto jurisdiccional, sentencia del juez competente en el correspondiente proceso penal. Importante, el tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Existe la antinomia o no entre ese artículo 277.6 y ese artículo 23.2 convencional, en el entendido que le ha otorgado facultades
jurisdiccionales disciplinarias a la Procuraduría General de la Nación. A mi juicio, sí existe ese choque, sí es inconvencional en ese tópico, por cuanto, primero que todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la interpretación de recibo que es aplicable a ese precepto normativo, a ese dispositivo jurídico, es la literal, la literal. Y si nos vamos a esa interpretación literal, el Procurador General de la Nación, en este caso la Procuradora General de la Nación, y lo digo con mucho respeto porque siento un gran aprecio, amo mucho a la Procuraduría General de la Nación, dado que estuve cerca de los 10 años vinculado como funcionario de la Procuraduría General de la Nación, pero por una parte la Procuradora General de la Nación no es juez, atendiendo esta interpretación literal de la norma, no es juez. La Procuradora General de la Nación es una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales porque así lo avala, así lo autoriza la propia Constitución, que a las autoridades administrativas se les asigne funciones jurisdiccionales, pero eso no significa que pierda su calidad de autoridad administrativa, no se convierte en juez, ojo, desde el punto de vista o desde el criterio orgánico. Desde el criterio orgánico no es juez, y atendiendo el planteamiento que hace la Corte Interamericana, debe dársele una interpretación literal a la norma, no es juez. Pero además de ello, no es un proceso penal, por más que se diga que el derecho disciplinario, como bien se sabe, hace parte del ius puniendi del Estado, y en ese entendido algunos predican que debe hacerse una interpretación que ese proceso penal no debe referirse al proceso que llevan los jueces y juezas penales de la jurisdicción penal, sino que es penal en la medida en que es parte integradora del ius puniendi del Estado, y así esto es penal en ese entendido, que hace parte del ius puniendi del Estado. No estoy de acuerdo, debe ser una interpretación literal, proceso penal. Además, la Corte Interamericana ha dicho que debe tenerse en cuenta también que el aspecto teleológico, que la finalidad de toda la convención, de todo ese instrumento internacional, es la protección de los derechos fundamentales, de los derechos convencionales, de los derechos humanos, de los seres humanos, de las personas. ¿Correcto? Entonces, cada vez que exista una discusión desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista de la hermenéutica, en la aplicación de una norma o en la aplicación de dos o más normas o en la interpretación de la misma norma, debe acogerse a aquella interpretación que esté acorde, o debe aplicarse aquella norma que esté acorde con el principio de interpretación pro persona, que va acorde con la garantía de la dignidad humana. Yo no puedo aplicar interpretaciones que vayan en contra, que soslayen ese principio de interpretación pro persona, que predica que cuando estemos frente a dos normas posiblemente aplicables a un caso, o que la misma norma no sea clara, o que se le hayan diversas interpretaciones, debe acogerse a aquella norma o aquella interpretación desde el punto de vista, si se trata de amparar derechos, la que haga mayor extensiva la garantía de esos derechos, y si se trata de restricción o límites de los derechos, como en este caso acontece, la que en menor medida restrinja esos derechos. Así las cosas, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Conclusiones que se parten de los diferentes pronunciamientos que han habido entre las altas cortes, la Corte Interamericana y la Corte Constitucional, que esperamos que
pues que sea de esta manera como pasamos a concluir. 1. La relación entre las cortes internas y la internacional no es a nivel de jerarquía ni de subordinación, sino de cooperación. La relación entre las cortes es un diálogo interjudicial o debe ser un diálogo interjudicial. Lo importante es que las reglas estén debidamente argumentadas y hacer una lectura crítica de las sentencias. Como en varias oportunidades hizo la invitación el doctor Carlos Arturo de que leamos bien la sentencia. Y segunda conclusión, los conflictos normativos entre la Carta Fundante y la Convención Americana de Derechos Humanos no debe resolverse desde la supremacía constitucional, sino en virtud del principio de interpretación pro persona. Muchas gracias, doctora Marilucero, a usted por esta invitación. Yo amo estos espacios académicos y agradezco inmensamente esta oportunidad. Muchas gracias. Doctor José Adolfo, por su clara, muy técnica y específica intervención en torno a este tema tan importante que nos interesa a toda la jurisdicción disciplinaria y a todos los actores del sector justicia en este tema del derecho disciplinario. Doctor José Adolfo, vamos al fragmento de preguntas. ¿La interpretación que se debe realizar al artículo 23, numeral 2 convencional es la literal? Acorde, doctora Marilucero, muchas gracias. Acorde con los lineamientos dados por la Corte Interamericana en su sentencia, es la literal. Es la literal. No podemos darle interpretación diferente. Es la literal. Condena por juez penal, perdón, por juez competente en proceso penal. La literal. Pero adicionalmente también da las luces, el mismo precedente, la misma sentencia, de que se aplique la interpretación teleológica, atendiendo que la finalidad de este instrumento internacional es la protección, la garantía de los derechos fundamentales constitucionales convencionales. Por lo tanto, acorde con el artículo 29 convencional, este artículo es muy importante, acorde con el artículo 29 constitucional, debe interpretarse que cada vez que se realicen limitaciones o restricciones a derechos convencionales, no pueden ser de mayor nivel o de mayor impacto para el derecho que las mismas restricciones establecidas en el estatuto, establecidas en esta codificación. Doctora Marilucero. Doctor González, la separación de los roles de investigación y juzgamiento en el régimen disciplinario del abogado. En este momento, como está el ordenamiento jurídico colombiano, a mi juicio, no es sano aplicar digamos, esa postura de la separación de los roles. No es sano. Si bien el doctor Carlos Arturo señaló un aspecto muy importante, que decisores judiciales pueden asumir esa postura, es viable, la excepción de inconvencionalidad y de inconstitucionalidad. Aquí en este caso sería la de inconvencionalidad. Se puede realizar, pero a mi juicio lo que el Estado colombiano está en mora
es empezar a hacer una enmienda a la ley 1123 del 2007, porque ese código tiene un artículo 102 donde dice que el proceso lo instruirá o lo llevará adelante el magistrado sustanciador hasta el fallo de primera instancia que será proferido por la sala, por la corporación. No podemos, a mi juicio, aplicar per se o en este mismo momento, de manera inmediata, ahora el 29 de marzo, la escisión de esas funciones, de esos roles de investigación y juzgamiento. Se necesita, repito, es mi postura personal, una enmienda pronta del legislador en esa codificación, en el código deontológico del abogado, aunque la posibilidad de llevar a cabo una excepción aplicar excepción de inconvencionalidad, pues no es descabellada. Y es sano, doctora Mari Lucero, porque, y a la persona que hizo la pregunta le agradezco, porque es que uno lo vive en las audiencias. En las audiencias, cuando se formulan, cuando se lleva a cabo en la audiencia de pruebas y calificación provisional, la calificación jurídica de la actuación a través de la formulación de cargos, y se le concede el uso de la palabra al jurista disciplinante si va a realizar pruebas. Muchas veces, si la instrucción ha sido muy acuciosa, muy seria, muy completa, pues ya no hay pruebas por practicar. Entonces se van a juicio, se va a la fase de juicio de juzgamiento sin nuevas pruebas, porque le van a decir a uno, doctor, usted ya me sancionó porque tiene su postura. Entonces, y me va a fallar, pues ya me sancionó. Entonces es muy sano, y no solamente porque sea sano, sino porque es una exigencia convencional que no es nueva, porque todos sabemos que la convención es de 1969 y pues uno dice increíble que en el 2022 estemos hablando de esta temática, pero bueno, es lo que tenemos, doctora María Lucero. La última. ¿El derecho disciplinario es constitucional, pero inconvencional con la nueva regulación? Bueno, vamos a decir una cosa, vamos a partir de la siguiente premisa. La ley 1952 evolucionó en parte en términos de ajuste de convencionalidad. Hizo importante evolución. Quedó corto porque dejó procesos de única instancia, pero bueno, y dejó la fusión, el sistema inquisitivo, la fusión de las funciones de investigación y juzgamiento. Quedó corto en temas nucleares importantes. Ya con la 2094 se evolucionó un poco más en el entendido en que ya pues viene la doble instancia, la doble conformidad, la separación de investigación y juzgamiento, avances importantísimos, claro que sí, importantísimos, pero en este tópico que les refería de la atribución de funciones jurisdiccionales a una autoridad administrativa para sancionar con inhabilidad a servidores públicos de elección popular, aquí deviene inconvencional, a mi juicio, en este aspecto. ¿Por qué? Si bien es cierto, algún detractor me puede decir, Adolfo, pero es que el artículo 113 superior, que habla del principio de la colaboración armónica, y también la misma Constitución refiere la posibilidad de atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Sí, aquí estamos en un claro ejemplo de un principio de la aplicación del principio de colaboración armónica plena. Y es plena, me excusan que de pronto esté refiriéndome a estos temas, pero para que quede claro, es plena porque cuando hay principio de colaboración armónica simple, cuando una rama judicial apoya a otra en el cumplimiento de sus funciones. Pero en este caso se aplica una colaboración armónica plena, no simple, sino plena. ¿Por qué? Porque un órgano de control está realizando funciones propias de otra rama del poder público, que es la rama judicial. Y de esta manera, entonces, no es, por más que le hayan atribuido funciones jurisdiccionales a la Procuradora General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación, no es autoridad judicial, no es juez, no deja de ser autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales.
La superintendencia, artículo 24 del Código General del Proceso, faculta, el legislador ahí le atribuye funciones jurisdiccionales a alguna superintendencia. Ese superintendente, por ejemplo, de sociedades, en esas funciones, no es juez, es autoridad administrativa en cumplimiento de funciones jurisdiccionales. Entonces, también en ese entendido, la respuesta concreta es ese aspecto, el código es constitucional, 277.6, pero inconvencional, 23.2 de la 23.2 convencional. Pero vayamos más allá, el legislador, a mi juicio, debió evolucionar aún más en el derecho disciplinario, que eso es lo que pretendemos que se llegue. En el tema de los, aquí rápidamente, de los quejosos a mi juicio deben ser sujetos procesales. En el tema de las finalidades del derecho disciplinario, no puede ser solamente la verdad y la justicia. Recordemos que ya el tema de la verdad no es la verdad real o verdad absoluta, no sé qué, porque ya la verdad está cediendo a ciertos criterios como la conciliación, la transacción, el principio de oportunidad. Todas esas figuras deberían aplicarse en el derecho disciplinario. Entonces, justicia, verdad, reparación y garantía no repetición. Nótese cómo el derecho disciplinario debe evolucionar mucho más en punto de la convencionalidad. De esta manera, doctora María Lucero, agradezco nuevamente el espacio y muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Diana María Vélez Vázquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con también una amplia trayectoria en el derecho disciplinario. Su cargo anterior fue procuradora delegada del Ministerio Público ante el Consejo de Estado. Eso nos habla de su experiencia, y con quien tuvimos la oportunidad también de coordinar junto con el doctor Ramírez y el doctor González este ciclo de capacitación tan importante para a puertas de la entrada en vigencia de la ley 1952. Gracias, pues, desde su experiencia judicial, desde su desempeño académico y profesional, nos han realizado unas excelentes explicaciones acerca de los referentes convencional y constitucional del Código General Disciplinario y la Ley 2094 de 2021, lo que nos ha permitido vislumbrar la interpretación de esta normativa próxima, como decía antes, a entrar en vigencia, y en el marco, desde luego, de nuestra Constitución política, y frente al control de convencionalidad, reconociendo la importancia de las decisiones judiciales, probas, justas, imparciales, que es lo que aclaman a diario los usuarios del Servicio de Administración de Justicia de cara a nuestra realidad social, y una manera indispensable de garantizar el Estado social de derecho. Gracias, por supuesto, a los servidores y servidoras judiciales que interactúan en el sector justicia y se han conectado a esta conferencia virtual. Quiero informarles que una vez editada la grabación de esta actividad, se cargará al portal del YouTube institucional para que pueda ser consultada por todos y por todas. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. También aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan acompañando y a la próxima conferencia, que es el lunes 14 de febrero a las 10 a.m., conferencia denominada Capacitación en Derecho Disciplinaria, Dogmática Disciplinaria, continuando con este importante ciclo de capacitaciones a puertas de la vigencia de la ley 1952, y que tendremos como protagonistas a importantes actores de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y también a expertos académicos en materia de derecho disciplinario. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del reconocido filósofo político y abogado y escritor inglés Sir Francis Bacon. El juez debe tener en la mano el libro de la ley
y el entendimiento en el corazón. Muchas gracias. Feliz día para todas y para todos.